el público también habrá preguntas, habrá personas que quieran hacer su aportación o preguntar o el comentario lo que les ha suscitado, así que es tiempo de poder hacerlo ahora. Una cosa que te quería preguntar yo es, ¿de dónde viene ahora el esfuerzo de recuperar el legado de las veguinas? ¿Quiénes lo estáis haciendo? ¿De dónde viene? ¿Y qué repercusión, qué retorno estáis teniendo? A ver, yo como decía al principio, creo que lo primero es por justicia. Si queremos reivindicar la figura de la mujer en la Iglesia, tenemos que hacer un poquito de historia de todas las que nos han precedido, porque no somos las únicas. Tenemos una genealogía de mujeres que nos han precedido en la Iglesia, empezando por María de Nazaret, Sara, Judith. Hay toda una genealogía de mujeres que han formado parte de la historia de la salvación. Y dentro de esa historia estamos todas las que estamos aquí hoy, y también pues recuperar a las beguinas que sobre todo han estado injustamente olvidadas, porque yo no sé qué condena fue mayor, si la condena de la Inquisición o la condena del olvido, de haber permanecido en el olvido durante tantísimos siglos, haber permanecido olvidadas, ¿no? Eso, y yo creo que hoy nos pueden aportar mucho, porque hoy vivimos en una sociedad, yo digo desnaturalizada, esto es muy raro, se pasa por encima de las cosas, es todo tan superficial. Las beguinas nos aportan esa profundidad que necesitamos para vivir el día a día, y que es lo que nos hace ser felices, queramos o no, en nuestro interior llevamos genes de eternidad, porque estamos hechos a imagen de Dios, llevamos genes de eternidad. Entonces tenemos que recuperar eso, y si la sociedad nos está diciendo que pasemos por encima, que estemos viendo vídeos en TikTok que duran 20 segundos, que no podemos estar así toda la vida viviendo tanta información de una manera tan superficial. Tenemos ahora todo el reto de la IA por delante también. Necesitamos tener una base profunda donde apoyarnos, que es la base que nos traspasa a todos los que estamos aquí, ya todos, porque todos tenemos en nuestro interior esa corriente subterránea que nos traspasa. Tenemos que ser capaces de hacer silencio, de recuperar esa corriente interior, aflorarla afuera. Y las beguinas en eso nos dan un consejo, un ejemplo magnífico. Pero es que el otro ejemplo que nos dan también magnífico es el ocuparnos del hermano. Cuando hay tanta indiferencia, cuando estamos viendo las guerras que están destrozando la sociedad, estamos viendo lo que está ocurriendo en el genocidio de Gaza, que está muriendo la gente como si fueran hormigas, cuando estamos viendo la guerra de Ucrania, cuando estamos viendo cómo se está maltratando el planeta. Las beguinas nos ayudan cuando estamos viendo cómo están muriendo en el agua la gente que viene en busca de pan y paz a nuestra tierra. Es que no nos podemos quedar sentados. Y necesitamos ese impulso interior que nos lance hacia afuera, que nos lance a darle la mano al hermano que tenemos a nuestro alrededor. Cuando estamos viendo cómo la sociedad está haciendo, el capitalismo salvaje está haciendo, por un lado muy ricos y por otro muy pobres, que hay gente que no llega a fin de mes, aunque tengan trabajo, que los trabajos cada vez están peor remunerados, en peores condiciones, que nuestros jóvenes tienen una carrera y están ganando un mísero salario. Y cuando estamos viendo todas esas realidades, necesitamos vivir de su ejemplo para poder solucionar todo eso que tenemos a nuestro alrededor. Gracias, Prada. Su turno. Gracias a la pregunta, porque iba a hacer un poco lo mismo que tú. Primero, gracias por darnos luz en ese tema que para mí es nuevo. Y una cosa, yo quería preguntar si desde la Iglesia hay algún tipo de reivindicación, desde la Iglesia oficial, algún tipo de reivindicación, algún tipo de reconocimiento o de restauración, es decir, desde el concilio se la dice aquí, pero después ya no sé, no pasa lo mismo que con otra gente que se les haya quitado. Pues desgraciadamente no pasa lo mismo. Entre otras cosas, ¿quién conoce a las beguinas? En el seminario no se estudian las beguinas. ¿Quién va a hablar de ellas? Si no empezamos nosotros a hablar de ellas para que la cosa vaya
vaya un poco tomándose conciencia de esta realidad, de estas mujeres que han influido tanto, pues no va a haber nadie que lo haga. Y yo creo que somos las propias mujeres, no también las que la revuelta, que las que tienen también que se tienen también que reivindicar, pero no, hasta el momento no hay ningún reconocimiento ni restauración de su pena. Bastante es que podemos hablar de ellas, que podemos hablar, que podemos editar libros y que podemos retomar otra vez sus escritos. Bueno, Ilegada de Virgen fue santa, eso sí, también tengo que decirlo. Ilegada no fue Vergina, que fue precursora, y Benedicto XVI la hizo santa, la nombró santa. O sea que reciente, es una santa reciente. Pero las demás, Margarita Poret, que fue quemada en la hoguera, pues a lo mejor también merecía, o los escritos de Hadewitz. Y además en todas vemos, este fin de semana que he estado con los carmelitas hablando de todo esto, en el CITES, en la Universidad de la Mística que tienen en Ávila, Santa Teresa, el solo Dios basta de Santa Teresa, es que lo dice Margarita Poret, es que lo dice Hadewitz de Amberes, es que lo dice Ilegada de Virgen. O sea, Santa Teresa la fuerza tenía que conocer a las beguinas. Si no las conocía, sí que conocía los escritos de ellas. Quiero decir que nuestros místicos están influidos por todo el pensamiento de ellas. Sí, es decir, tú has dicho que la Iglesia pues, no está por la labor de recuperar a las beguinas, ¿no? Y yo creo que aquí hay un problema serísimo, muy delicado, y que el Papa Francisco pues, está planteando, es decir, la vocación del cristiano. Yo me acuerdo que, comprendo que soy jesuita, que lo vamos a hacer, el padre Rupert, que era un hombre creyente y profético, en 1965 dijo que era la época de la vocación de los cristianos, de los laicos, pero no porque faltasen curas y religiosos. Y hace poco en una reunión, pues ahora la pregunta, en una reunión con laicos, me dijo, claro, es que vosotros los consagrados tenéis más tiempo que nosotros los laicos. Y de repente a mí se me encendió la luz y le dije, ¿puedo entrar a este tema? Me dice, sí. Dije, yo soy consagrado, ¿tú no eres consagrado? Tú estás bautizado igual que yo. Tú estás casado por la Iglesia y estás consagrado. Yo creo que la vocación del cristiano para vosotros es que sois cristianos cuando vais a misa, cuando hacéis caridad, cuando pertenecéis a un grupo cristiano, pero luego cuando fregáis, estáis en la cocina o tenéis relaciones sexuales, eso no tiene nada que ver con la experiencia. Y la vocación cristiana de laico, lo mismo que de un jesuita o de un obispo, es decir, coge toda la persona, y es como el frío de Burgos, y vaya donde vaya, estoy siendo cristiano. Pero hemos tragado hasta adentro, y hoy se está volviendo otra vez, que el cristiano es un hombre bueno, que es cristiano cuando reza, cuando parte. Y entonces, es verdad que hoy hay un movimiento fuerte de la Iglesia por debajo que no sabe. Sí, la Iglesia del Papa Francisco, donde la mujer está ocupando un puesto muy importante en piezas claves, y donde el laicado se está enterando de que también es consagrado. Y ahí está el tema de la sinodalidad. Ahí tuvimos aquí una charla que todos conocen porque pertenecéis a la misma cofradía. Entonces, me parece un tema serísimo. Y la pregunta es, porque estamos aquí, cuando decimos que somos cristianos, decimos que somos no consagrados. Y el consagrado es un tío raro que está ahí que tiene unos votos. Aquí está el tema, porque las beguinas, en el fondo, que unas mujeres creyentes en Jesús, no religiosas, pero no religiosas de convento, no religiosas de movimiento religioso, sino de un movimiento cristiano. Y como las beguinas hay millones de mujeres en el mundo. Pero la oficialidad, que hay el esquema dentro, en grupos llamados por jesuitas, es decir, está esta dicotomía del laico y del consagrado. Hace poco tuvimos una reunión en Loyola muy fuerte, y vamos a tener varias en los meses que vienen, de 170 jesuitas, de los laicos con los jesuitas. No sois colaboradores,
somos compañeros de misión. El colaborador es un criado y el jesuita manda. En compañeros de la misión estamos consagrados y caminamos juntos dentro de la diferencia. Por eso la charla de hoy aquí plantea un tema serísimo. Es decir, vosotros los laicos, cuando decís yo soy cristiano, ¿de qué estáis hablando? ¿De una segunda categoría menos que los religiosos? ¿Que estamos menos consagrados? Y entonces, claro, en ese esquema solamente entra en el tema de la fe, el hablar de la Eucaristía, el hablar del discernimiento, el hablar de Dios, pero cuando vamos a los temas sociales decimos que es política y que solo entra en nuestros grupos. ¿Me explico? El tema es serísimo. Y entonces no es únicamente el tema de la Iglesia oficial del papado, sino es decir, en los grupos en que estamos, es decir, vamos a la nueva visión, a la nueva. Voy a poner un ejemplo de otro estilo. En el año 69, en una mesa redonda con Arrufe, que estaba entonces el guión de los misiles de Cuba, como os acordáis, los misiles de Cuba, que no sabían si iban a tirar contra Estados Unidos o no. Y entonces Arrufe nos dijo, el gran enemigo de Estados Unidos no es el comunismo, es el cristianismo. Y tengo datos de primera orden, no les puedo decir cuál es mi fuente de información, pero la CIA americana se va a gastar miles de millones de dólares para que en el año 2000 Latinoamérica el 50% esté en manos de las sectas protestantes. No de los protestantes, sino de las sectas. Guatemala está en el 48. Y el señor que manda hoy en Estados Unidos está aliado con un pastor y una apóstola, que son de dos grupos de pastores, donde él celebra su fe, el señor Trump, y esos dos señores son multimillonarios. Y ha creado una oficina de la fe para que luche contra todas las cosas que ataquen al cristianismo. ¿De qué cristianismo me está hablando usted? Entonces yo creo que es muy importante, es decir, en estas reuniones, en estas tertulias, en estas conferencias, es decir, ¿cuál es la vocación del cristiano? Y hablo yo porque la nuestra, la vuestra y la mía, la del obispo Mariceta, es una vocación laical. Laical. Otra cosa es que vosotros habéis decidido casaros con un hombre y una mujer, y nosotros hemos casado con compañeros. Y el obispo se ha casado con la diócesis. Pero que hay un tema gordísimo. Gordísimo. Y entonces, o saneamos esto, o seguimos con esquemas camuflados religiosos, y entonces vamos a la iglesia clerical, que no son los párrocos, únicamente algunos, sino también el laicado, porque hay cada señor y cada señora que viva, entonces más que los obispos. Manolo, pero también tienen la culpa muchas veces la conferencia episcopal, sí, porque pone el día de la vida consagrada. Como el día solamente de los religiosos, yo no me siento cuando dice eso, como dice solamente el día de la vida consagrada y van a ir todas las monjas a... Pero así, yo no por entrar, pues es verdad, dices, ahí el día de la vida consagrada, y también se puede decir otro día, el día de los casados, el de los solteros. A mí esos festejos responden a entidades, responden, sino que de fondo, más abajo, hay un problema, ¿dónde está la vocación del cristiano? Y entonces la vemos el día de los borrachos, el día de los gays, el día de la vida casada, el día de... ¿Me explico? Pero el problema de fondo que hay hoy en la Iglesia es la vocación laical. Y entonces la sinodalidad y el futuro de la Iglesia está en una Iglesia laical, que no es porque vayamos todos de corbata de paisano. Y esta dificultad la tenemos aquí nosotros, en Burgos. Les digo, y en esta casa, que nos cuesta ir descubriendo entre todos la vocación laical, porque el contexto que hay, bueno, es más bien de tipo religioso, ¿no? Tienes tarea para organizar jornadas de teología y actos como este, por supuesto. Una cosa que yo quería subrayar antes de poner el punto final es que el lenguaje que ha utilizado Prado y que nos ha afectado tanto de tal manera a las beguinas es el del libro.
Y no solo eso, sino que con su libro podemos también rezar, porque a través de Códigos QR el libro no solo se lee, sino que se escucha. Se escucha las probadoras del amor. No lo habíamos dicho, me parece importante resaltarlo. ¿Hay alguna propuesta? Hay un apartado al final de cada capítulo que habla de orar con las beguinas. Entonces, en ese apartado, pues a través de textos de las beguinas hay como una propuesta de oración para quien quiera hacerla comunitaria o personal o lo que quiera, con algunas meditaciones así, basado en un texto bíblico y en textos de ellas. Carolina, Que quería darte las gracias por el libro y comentarte que lo he oído este fin de semana en Las huellas de Sofía, que lo conoces, el legado de las beguinas en el siglo XXI, ¿no? Y hablan mujeres como Isabel Gómez Acebo, que es de las primeras, ¿no? Ivonne Guevara, Carmiña, bueno, esas mujeres, supongo que lo has oído. Y me encanta la propuesta que hacen, tan diversa, que al final se concreta en cada una vamos a hablar de nuestra espiritualidad y de nuestro amor a Jesús. Entonces, a Dios, porque hay también diversidad, pero cuando las beguinas hablan, cuando tú hablas además de las beguinas, se ve esa diversidad, pero el amor a Dios. El centro para ellas es Dios. Y me encanta que haya nuevas beguinas ahora, no confesionales, ni con hábitos, ni con toda esa historia, pero que estáis haciendo el nuevo camino. Y bueno, pues me encanta tu libro y feliz. Y quiero hacer una foto contigo. Si alguien quiere que le firme algún libro, pues no tengo ningún inconveniente. pues claro, muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis aquí. Y la posibilidad ahora, porque igual de cercana que ha sido por la palabra, lo es también aquí en la distancia.